tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un video que estoy seguro que les encantará, ya que hoy les vengo a presentar mi top 10 las mejores texturas de Minecraft Bedrock. Ojito cuidado, ya que este top no está organizado del mejor al peor ni del peor al mejor, es más, está todo completamente en desorden. Este video estará completamente lleno de sorpresas para cada uno de ustedes, ya que hay texturas de todos los olores, sabores y colores. Y para los que se preguntan, sí, las texturas tienen sabores. La nueva meta del mes de noviembre es llegar a los 130,000 suscriptores. Eso es una cosita de nada para el gran crecimiento que estamos teniendo por acá en el canal. Así que suscríbete, guachín. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, mis caracoles, ¿qué les parece si primero que nada iniciamos con una textura muy buena, pero que puede ser corrido por todos los dispositivos? Estamos hablando nada más y nada menos que de Realistic Vanilla. Esta textura lo que viene a hacer dentro de nuestro juego es modificar completamente nuestra estadía en Minecraft Bedrock. Sin embargo, seguiremos contando con la misma experiencia Vanilla. Tendremos muchos cambios en algunos aspectos de nuestro juego. Uno de los más relevantes y que más me ha gustado a mí muy en lo personal es que tendremos huevos spawn completamente nuevos, ítems útiles y herramientas completamente modificados, y la optimización de esta cabrona es la divina papaya. Y como ya es costumbre por acá en el canal, el mob que más me gustó de esta textura es definitivamente el calamar brillante y el calamar normal. Cuéntame en los comentarios cuál de estos dos te ha gustado más. La verdad no puedo quedarme solo con uno. Simplify Texturas es lo mismo que la textura del puesto anterior, pero en este caso no serán cambios realistas, sino que será más bien una textura optimizadora que hará nuestro Minecraft mucho más simple, pero muy bonito para mí en lo personal. Esta textura viene a modificar gran parte de todos los bloques de nuestro juego. Hola mis pequeños hijos de fruta. ¿Están disfrutando este tremendo pedazo de video? Quiero recalcarles algo que no ha hecho el cabrón de King durante todo el video. Estas texturas estarán completamente funcionales en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas. No habrá ninguna con excepciones o con problemas por problemas de rendimiento. Todas correrán a la perfección, por lo que no dudes de instalarla. También quería recordarte que te suscribieras, cabrón. Vamos a por esos 130,000 antes de que se acabe noviembre. Yo sé que con la ayuda de todos ustedes llegaremos más rápido que alma que lleva el diablo. Bueno, los dejo que terminen con el videazo. Pero ojito cuidado, debemos de tener extremo cuidado ya que no cambiará absolutamente ningún mob de nuestro juego. Claramente todo lo relacionado con la 1.17 se modificará, menos lo que les acabo de mencionar. De ahí para allá es una textura bastante buena, bastante bonita y que vamos a poder correr en todos los dispositivos Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas con total normalidad. SB-Jokes es una textura bastante bonita, bastante genial y que estoy seguro que les encantará a todos ustedes. Esta se enfoca en lo medieval, ya que tiene unos colores bastante opacos en términos generales y tiene un pequeñísimo parecido con la John Smith. Esta al ser 32x32 será prácticamente posible correrla en casi cualquier dispositivo Android con total normalidad. A los gamamierdas sí les recomendaría quitar cualquier shader posible si es que no quieren que explote su teléfono. Y todo lo relacionado con la 1.17 está completamente modificado, por lo que está demasiado recomendada para instalar en cualquier mundo survival. Una textura para salir un poco de la monotonía y que a mí muy en lo personal me tiene bastante enamorado es Minecraft Live Texture Pack, ya que este no modifica ningún bloque de nuestro Minecraft, ni mucho menos hará que las espadas escupan fuego cuando golpeemos con ellas. No. Esta es una textura que conserva la misma esencia vanilla, pero en este caso modificará una gran parte de los mobs de nuestro juego, tal como han estado observando. Esos son detalles demasiado pequeños, lo sé, pero pueden darnos unas horas bastante largas de diversión, al ser texturas completamente nuevas y que pueden ser corrido por cualquier dispositivo Android en general. Real Source es un paquete de recursos bastante recomendado. Número 1. Buscamos una textura súper realista para nuestro Minecraft. Y número 2. Si tenemos un RTX o shader demasiado perrón con el que queramos hacer estallar nuestro dispositivo Android, esta es la textura indicada, ya que esta es una de las texturas más exigentes de todo Minecraft Bedrock. Eso me atrevo a decirlo principalmente porque tiene un texturizado de 512x512. Modificará todos los bloques de nuestro Minecraft, y cuando digo todos, es absolutamente todos. No se le ha quedado nada sin cambiar al creador. Y ya, de ahí para allá todo se verá completamente igual al Minecraft Vanilla, típico de las texturas realistas de Minecraft Bedrock.
M2 es una textura tipo Fateful que me ha pasado uno de los desarrolladores de estas. Muchas gracias señor Wilmer Alexander por haberme enviado esto al correo. Y en caso de que tú también me quieras enviar algo y además de todo quieres salir saludado en el otro video, recuerda que mi correo de contenido estará en la descripción de este video. Como les venía diciendo, viene a modificar la Fateful de una forma bastante perrona, ya que además de haber sentido un golpe en el impulso de los FPS de mi juego, modifica algunos mobs completamente nuevos y se ven bastante bien. No tengo mucha más información acerca de esta, pero lo que sí les puedo asegurar es que está verdaderamente perrona. La Steven Traditional es otra textura similar a la Fateful y la Multipixel, ya que esta conserva un poco de la esencia vanilla, pero con la clara diferencia de que esta será bastante diferente y no tendrá esta ambientación de este tipo. A pesar de hacer nuestro Minecraft Bedrock mucho más detallado, también tendremos mobs bastante bonitos que harán lucir súper lindo nuestro juego. Además de todo, lo que acaba de ser actualizado en la 1.17 también tendrá su texturizado propio. Y por cierto, le quedó de maravilla. Esta lastimosamente no la vamos a poder correr en los gama mierda, por lo que les recomiendo que ni la vayan a descargar. La Oud Rustic es una textura bastante conocida por toda la comunidad del Minecraft en general. Y ojito cuidado que el link de descarga lo tendrán desde el video oficial del creador, para apoyarlo y dar a conocer su gran trabajo por esta comunidad. Esta es una textura tipo estilo medieval bastante genial que viene a traer un gran cambio a todo nuestro juego. Algo que quizás me ha desmotivado mucho, pero a pesar de esto sigue ganando este puesto, es que todo lo relacionado con la 1.17 no se encontrará modificado. Es más, todo seguirá completamente igual. De ahí para allá, gran parte de los ítems útiles y herramientas serán completamente nuevos. Y lo mejor de todo es que esta será compatible con cualquier dispositivo Android por su genial optimización. Ahora cambiando un poco de estilo de texturas, la Glassing también me ha gustado muchísimo, ya que esa lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es volver todo nuestro juego mucho más cuadradito, mucho más cubitos y mucho más bonito. Pues para mí en lo personal se ve bastante bonita, ¿no? Después no falta el hater por ahí. En caso de que tengas un gama mierda, buscas algo bonito y de calidad y que además de todo necesitas FPS Booster, esta es tu textura. La Fantasy Texture Pack es otra textura estilo medieval, pero que no es tanto así ya que no pone los mobs feos. Un problema bastante serio que tengo con esta textura es que existen 3 versiones completamente diferentes, por lo que yo muy en lo personal les recomendaría que prueben las 3 hasta que lleguen a la que cambia los mobs de su juego. En el post oficial dice oficial, beta y me descargué todas en mi iOS, Android y Windows, y cada una modifica cada dispositivo. Es algo bastante extraño. Esta textura está bastante bonita, tiene una resolución bastante genial y me declaro fiel fan a esta excelente textura. Y pues bueno mis caracoles, resulta pasa y acontece que la chanda de King no grabó la outro, por lo que voy a ser directo. Síganlo en Instagram, por fin empezará a subir fotos en bolas de él. En su TikTok, aunque está más muerto que las aparecidas del robot cabeza de escroto por el canal. Y que sueñen con mis pelotas.